Hola, en este vídeo haremos una introducción a las tablas dinámicas en Sheets. Una tabla dinámica sirve para resumir y analizar datos que tenemos organizados en una tabla o lista, como esta que tenemos aquí. Recordemos que en estas listas las filas también se llaman registros y las columnas campos. La primera fila, los encabezados, contienen los nombres de cada campo o columna. Tenemos esta lista de clases realizadas en una academia, en un centro de estudios o donde sea. Las columnas de información son la fecha de la clase, la materia impartida, el profesor que realizó la clase, las horas, el tipo de clase, si era presencial, online o mixta, la cantidad de alumnos que asistieron, el importe de una hora y el importe total. Con una tabla dinámica veremos resúmenes sobre los datos de esta lista. Por ejemplo, el total de las horas de cada materia, la cantidad de clases realizadas por materia, las horas realizadas por cada profesor, el importe por materia, etcétera, etcétera. Estos resúmenes se podrían hacer con las funciones contar.si, sumar.si, sumar.si conjunto, o las de base de datos, b de suma, b de promedio, pero ya podéis imaginar que sería bastante laborioso hacerlo de esta forma. Cada cálculo requeriría una función de estas. Venga, vamos a crear una tabla dinámica que muestre las horas, la suma de las horas que se han realizado para cada materia. Seleccionamos una celda de la lista, insertar, tabla dinámica. En el cuadro que aparece para configurar la tabla dinámica indicamos el rango de la lista. Fijaos que lo ha pillado. Le decimos que la tabla dinámica la queremos en una hoja nueva y crear. Sheets crea una nueva hoja de cálculo y muestra la estructura para construir la tabla dinámica y en esta parte los campos de la lista y las opciones. Lo podemos cerrar y si queremos mostrarlo otra vez, clicamos sobre el lápiz que aparece en la parte inferior de la tabla. En filas y columnas se ponen los campos de agrupación y en valores los campos de resumen, los campos que queremos sumar, hacer el promedio, etcétera, etcétera. Venga, vamos a mostrar la suma de las horas por materia. Clicamos sobre el botón añadir en filas y seleccionamos el campo materia. Y este campo se incorpora a las filas. Fijaos que cada materia solo aparece una vez. También podemos arrastrar, cogemos horas y arrastramos sobre valores y ya lo tenemos. Para desmontar, solo tenemos que quitar la selección de campos clicando sobre el botón de la cruz. Vamos a cambiar de operación. Montamos la tabla arrastrando materias y horas y en lugar de ver la suma de las horas, le diremos que queremos ver la cantidad de clases de cada materia. En valores, donde tenemos hora, desplegamos la lista y seleccionamos Count. Y aquí nos dice cuántas clases ha habido por cada materia. Vamos a poner suma otra vez. Desplegamos Sum. Vamos a cambiar el campo horas por el campo importe. Quitamos horas y arrastramos importe. Los campos de agrupación y valores se pueden ir cambiando. Por ejemplo, si quitamos materia y ponemos tipo de clase, muestra la suma de los importes por tipo de clase, presencial, mixta, online. Si quitamos importe y ponemos alumnos, muestra la cantidad de alumnos que hemos tenido en cada tipo de clase. Ahora vamos a crear grupos con más de un campo y a totalizar también por más de un campo. Para hacerlo solo tenemos que ir incorporando campos a filas, columnas y valores. Vamos a dejar materias en filas y suma de alumnos en valores. Y vamos a desglosar cada materia por tipo de clase. Simplemente arrastramos este campo a columnas y vemos la cantidad de alumnos de cada materia por tipo de clase. Física online, física mixto, etcétera, etcétera. Esta agrupación que hemos hecho por filas y columnas la podemos hacer únicamente por filas o por columnas. Más habituales únicamente por filas, pero en fin, como queráis. Simplemente arrastramos el campo tipo de clase a filas y aquí lo tenemos. Cuando tenemos más de un campo en filas o en columnas, Sheet muestra subtotales por el campo superior en la jerarquía de agrupación, materia en este caso. Si no vemos el subtotal, simplemente activamos la opción mostrar totales. Si queremos cambiar la jerarquía de campos, simplemente cambiamos el orden. Movemos tipo clase por encima de materia
y en subtotales vemos la suma de los alumnos por cada tipo de clase. Y si queremos ir mostrando detalles, simplemente vamos arrastrando campos en filas o columnas. Por ejemplo, si arrastramos profesor a columnas, vemos en este valor de aquí que el profesor Luis ha tenido 66 alumnos para la materia de alemán en tipo de clase mixto. No es habitual poner muchos campos de agrupación porque puede resultar confuso, pero bueno, en fin, como queráis. Vamos a dejar solo el campo materia, quitamos tipo de clase y profesor y añadiremos el campo importe a valores para ver las opciones de agrupación que tenemos cuando le ponemos más de un campo aquí, en valores. Fijaos que en este caso se muestra una columna de sumas para cada campo que ponemos en valores, una para alumnos y otra para importes. Vamos a añadir tipo de clase a columnas y la tabla dinámica mostrará esta agrupación, el tipo de clase y la suma de alumnos e importe. Tipo de clase, suma de alumnos e importe. Quitamos tipo de clase en columnas y volvemos a tener las dos columnas de totales. Y si en lugar de ver las sumas por columnas las queremos ver por filas, solo tenemos que desplegar la lista como de valores y seleccionar filas. Volvemos a poner columnas. Bueno, ya vemos que las tablas dinámicas ofrecen múltiples opciones a la hora de agrupar y totalizar campos. Fijaos que muchas veces simplemente es cuestión de experimentar. Recordad el tema de que no es habitual poner muchos campos de resumen en una tabla dinámica, filas y columnas, por el tema de la claridad, pero en fin, depende de los gustos de cada uno y de las necesidades. Y para terminar, si modificamos algunos de los valores de la lista de datos, el cambio afectará a la tabla dinámica o a todas las tablas dinámicas si tenemos más de una. Por ejemplo, vamos a pasarnos con el valor para que se vea. En el campo importe de la primera fila le vamos a poner 50.000, la materia es química, volvemos a la tabla dinámica y fijaos que el valor para química ya se ha actualizado. Si añadimos nuevos registros a la lista, estos no se van a incorporar automáticamente al origen de datos. Tenemos que clicar sobre esta cuadrícula y volver a seleccionar el intervalo para que estos nuevos registros se añadan. Ahora bien, si antes de realizar la tabla dinámica convertimos la lista en una tabla, desde opción, formato, convertir a tabla, esta última operación de modificar el rango no será necesaria. Los datos que incorporemos a la tabla o las modificaciones se incorporarán automáticamente a la tabla dinámica. Lo de siempre que trabajamos con listas de datos. Es una buena idea convertirlas en tablas, sobre todo si tenemos que añadir nuevos datos de forma frecuente. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.